Ué. ¿Qué tal, Betters? Patrick aquí con Betted. Tengo un video bomba para ustedes hoy. Entonces, recientemente, AJ Gentile de los Y-Files fue al programa de Joe Rogan. Fue un episodio fenomenal. De hecho, escuché todo. Lo recomiendo mucho. Pondré un enlace en la descripción de la entrevista completa. Pero en el video de hoy vamos a cubrir algo que AJ dijo durante esta entrevista sobre Hal Puthoff. Y cuando lo escuches, es una locura y este va a ser un video bastante profundo. Así que, si recuerdan, no hace mucho, hice un video que incluía un clip sobre Richard Doty diciendo esto sobre Lue Me Elizondo. ofrecieron un trabajo en 2019 en la Fuerza Espacial de los Estados Unidos, donde trabajaba Lue Elizondo, para trabajar con él en desinformación. Y dije, ni en Sue, pero claro que no. Nunca haré eso de Ajá. nuevo. Lue se rindió. Trabajó para él. No sé qué hizo. Tendrías que preguntarle a él. Ahora, hice un video sobre eso, así que pondré un enlace en la descripción. Puedes ir a ver eso completo. Bueno, Richard Doty no ha salido del bosque todavía aquí, porque lo que AJ dijo sobre Richard Doty y Hal Puthoff en esta entrevista de Joe Rogan te dejará sin palabras. Y de nuevo, ni siquiera sé por dónde empezar, así que comencemos. Por favor, denle al botón de me gusta, Vetters. Eso realmente ayuda a los videos. Y por supuesto, si aún no están suscritos, presionen ese botón de suscribirse. Publico nuevos videos cada semana sobre el fenómeno OVNI y estoy tratando de llegar a 100,000 suscriptores antes de fin de año. Creo que podemos lograrlo. Ahora vamos a sumergirnos en este video, así que primero déjenme comenzar con este clip de AJ hablando sobre Richard Doty varias veces, de hecho, durante la entrevista, así que lo he juntado todo, ¿verdad? Así que echemos un vistazo al primer clip de 3. Bueno, esto es lo que dijo Hal Puthoff. Dijo que el gobierno de los Estados Unidos tiene al menos 10 de estas cosas. Y yo dije, bueno, ¿otros gobiernos las tienen? Y él dijo, sí. Y yo dije, ¿tienen números similares? Él respondió, creemos que, así que no saben. Entonces, lo que básicamente él estaba insinuando es que hay como una especie de proyecto Manhattan para tratar de hacer ingeniería inversa de estas cosas, y quien lo descubra primero va a tener una ventaja enorme. Correcto. Y sería bueno si fuéramos nosotros. Sería genial. Hal Puthoff ha estado conectado a muchas campañas de desinformación. Me encanta el tipo y su trabajo, pero ha estado conectado a campañas de desinformación con desinformación Piensa en conocida. qué temas. Sobre la divulgación. ¿Has oído el nombre de Richard Doty? Sí. Bien. Entonces, quiero ¿Quieres decir, un poco de café? Sí, tomemos un café. Así que esta conversación se interrumpe brevemente por una pausa para el café, lo cual está bien. Pero más tarde vuelven a este tema y esto es lo que AJ tenía que decir. Y esa es la frustración sobre la divulgación. Es hasta dónde podríamos haber llegado, ya sabes, si hubiera habido una divulgación en 1947 o cualquier ¿Es otro aún año. más una operación psicológica? Si es toda una tontería. Como una operación psicológica, si en realidad es como, wow, el gobierno es realmente bueno en una cosa. Son buenos guardando secretos sobre Así obras, es. pero si no lo son, si todo es una tontería, como qué raro que hemos estado enfocándonos en esta tontería, como cultura. Estuvo en la primera página de The New York Times en 2017, pero mientras tanto, todo es una Correcto. tontería. Y Eso es casi menos probable. bueno, si miras lo que hizo Doty en los años 70 y 80 con Paul Bennewitz, cuando Bennewitz descubrió esta tecnología avanzada en la base de la Fuerza Aérea de Kirtland, ¿sabes? Llamó a la base y dijo, oye, creo que hay ovnis. Así que enviaron a Doty, él trabajaba en la inteligencia de la Fuerza Aérea, OSI. Lo enviaron a Bennewitz y él está como, Paul, creo que podría ser un off, son extraterrestres. Y Paul, ya sabes, Paul se pone un poco excéntrico y empieza a interceptar señales del espacio exterior y le están enviando mensajes, pero resultó que en realidad la NSA alquiló una casa al otro lado de la calle y Paul es internado en algún momento. Ajá. Y luego, Doty, a lo largo de los años, cambia su historia y dice, no, mucho de esto es realmente cierto. Pero Doty también dijo tan recientemente como 2019 que Hal Puthoff trató de reclutarlo para una campaña de desinformación con AI. ¿Es en serio? Entonces, Hal Puthoff ha sido parte de campañas de desinformación. Supuestamente. Supuestamente para siempre. ¿Y qué han estado haciendo con estas campañas de desinformación? ¿Qué han estado tratando de confundir?
para mantener a tipos como tú y yo fascinados y tratando de entender cosas mientras ellos pueden operar su tecnología avanzada en paz. Como dejemos que piensen que son extraterrestres y ovnis. Está bien. Nosotros... Qué cosa tan sucia de hacer, sin embargo. Y lo loco de todo esto es que Joe Rogan acaba de tener a Hal Puthoff en su podcast y así fue como empezaron la entrevista, lo cual fue algo interesante. Al, Hola, ¿qué está pasando? Oh, mucho está pasando. Muchas gracias por estar aquí. Estoy muy emocionado de hablar contigo. No he dejado de pensar en eso desde esa cena que tuvimos hace unos meses. He estado pensando mucho en ello. Me contaste un montón de cosas locas, así que... Sí, bueno, solo parece que eso ha sido mi cosa en la vida. Es involucrarse en las cosas locas sin importar de dónde vengan. Entonces, ¿podría Hal Puthoff estar difundiendo desinformación en la comunidad OVNI e intentando usar a Richard Doty para ello? No lo sé. Comentarios muy interesantes de AJ sobre esto, sin duda, se vuelve más loco. Entonces, mira, AJ continúa hablando sobre Richard Doty más adelante en la entrevista también, volviendo a este punto en particular. Entonces, el ángulo RS es un ángulo de conspiración. Hay un hombre llamado John Lundberg que fue parte de un grupo llamado Circle Maker, makers.org, que es un proyecto de arte y también un experimento de sociología. Él hacía círculos de cultivo falsos para ver cómo reaccionaba la gente. Años después, Lundberg y algunos asociados crearon un documental llamado Mirage Man, que es un excelente documental, y se trata principalmente de Richard Doty y su campaña de desinformación en nombre de la Fuerza Aérea para desacreditar a la comunidad OVNI. Volvió loco a Paul Benowitz. Bill Moore, quien es el tipo que esencialmente dio a conocer Roswell al público. Bill Moore estaba recibiendo pagos e información de Doty para enturbiar las aguas en la comunidad OVNI. Finalmente confesó en el 89. Fue abucheado del escenario en MUFON y todo se desmoronó, así que es todo desinformación. ¿Lo abuchearon para que se bajara del escenario? Él finalmente dijo, miren, he estado trabajando con el gobierno. Muchas de las cosas que he estado diciendo me dijeron que las dijera. Majestic 12, todo esto venía de Doty y no querían escucharlo. No querían y su carrera básicamente terminó ese día. ¡Wow! Bill Moore. No había una historia de Roswell antes de Moore, antes de su libro. Y ya sabes, eso fue Doty. Así que el documental sobre Doty fue dirigido y producido por Lundberg y sus asociados. Lundberg fue uno de los creadores de círculos originales que hacían estos círculos falsos en los cultivos para ver cómo reaccionarían las personas. Solo pensé que era una conexión interesante. Muy interesante de parte de AJ dar un desglose de la historia de Richard Doty, Bill Moore, Paul Benowitz, ¿verdad? Y cómo encaja Hal Puthoff en esto, ¿verdad? Él también estaba presente en ese tiempo, lo cual es interesante. Ahora, volviendo a la historia, AJ estaba contando sobre Bill Moore que se presentó en el documental Mirage Man. Encontré este clip de Red Panda Koala en línea que explica un poco la historia y muestra un clip de Bill. El famoso discurso de Moore en el simposio MUFON de 1989, donde fue abucheado fuera del escenario por admitir que le pagaron para difundir desinformación en la comunidad. La fama de Bill proviene de su disposición a cooperar con agencias de inteligencia en la difusión de desinformación conocida sobre ovnis. Bill Moore saltó a la fama en la escena de los ovnis por ser el primero en publicar un libro sobre Roswell con el lanzamiento de The Roswell Incident en 1980. Según Moore, esto lo puso en la mira de las agencias de inteligencia. Afirma que oficiales de estas agencias le ofrecieron compartir información a cambio de su cooperación para monitorear a la comunidad de ovnis. Moore afirma que sabía que esto era un trato turbio, pero pensó que el acceso que estaba obteniendo sería valioso en cierto grado para entender el encubrimiento de los ovnis. Sintió que podía deducir los hechos de la ficción en lo que le decían los oficiales de la Fuerza Aérea. Finalmente, Moore fue contratado por un grupo de agentes de inteligencia para vigilar a un investigador de ovnis llamado Paul Benowitz, quien había estado filmando aviones experimentales en la base de la Fuerza Aérea de Kirtland en Nuevo México. La Fuerza Aérea realizó un perfil psicológico y una campaña de desinformación sobre el físico desprevenido, y a cambio, la inteligencia de la Fuerza Aérea permitiría que Moore accediera a material clasificado sobre ovnis. Esta relación sería expuesta en la conferencia de MUFON de 1989 en Las Vegas. En lo que sería uno de los eventos más dramáticos en una conferencia sobre ovnis, Bill Moore anunciaría su papel en la campaña de desinformación, y al público no le agradó enterarse de que uno de los investigadores de ovnis más destacados era un agente de desinformación. Hasta donde yo sé, todo era desinformación. Yo fui el desafortunado que, sin saberlo, proporcionó el combustible a quienes estaban propagando el fuego. He guardado silencio sobre este asunto durante más de 6 años. Ahora conoces la verdad. Desinformación. Estoy actualmente involucrado en proporcionar información a alguna agencia gubernamental sobre ovnis
o sobre personas involucradas con el fenómeno OVNI? Respuesta: no. No he tenido ninguna participación de ese tipo desde 1984. Francamente, soy un poco... avergonzado de algunas personas en esta audiencia, independientemente de lo que crean, lo que escuchen o no. Ahora, lo que es un poco más interesante es que busqué ese discurso original de Bill Moore en el simposio MUFON de 1989. Y había otra parte de ese discurso que escuché y que pensé que valía la pena escuchar. Echa un vistazo. Fue Falcon quien me buscó en septiembre de 1980. Y fue Richard Doty, entonces con la AFOSI, en la base de la Fuerza Aérea Kirtland, quien pronto entró en juego como intermediario en ese proceso. Poco después, se hizo evidente para mí que al proporcionar información al gobierno a través de Doty sobre las actividades de Paul Bennewitz, Apple y en menor medida varias otras personas iban a ser parte de esta ecuación. También descubrí que sea lo que fuera en lo que Bennewitz estaba involucrado, él era objeto de un interés considerable por parte de no una, sino varias agencias gubernamentales, y que estaban tratando activamente de neutralizarlo al suministrarle la mayor cantidad de desinformación posible. Ser una parte muy pequeña de ese proceso me dio, pensé, cierta ventaja. Se convirtió en mi intención aprovechar esa ventaja para obtener toda la información que pudiera. Muy bien, todos. Entonces, miren, voy a poner enlaces en la descripción de todo lo que mostré hoy para que puedan revisarlo ustedes mismos. Y recomiendo mucho la entrevista completa con AJ en de The White Files en Joe Rogan. Es una gran entrevista. Muy bien, ¿qué opinan? Hal Puthoff, agente de desinformación. Richard Doty, ¿qué está pasando aquí? Hay mucha locura sucediendo aquí y parece que ha estado ocurriendo durante décadas. Déjenme saber. Dejen sus comentarios abajo. Nos vemos en el próximo Bettors. Recuerden, cada día es un regalo, amigos. Paz.